usted comienza a caminar bajo lo desconocido. Una ruta que lo llevará a descubrir el pasado oculto que va desde la antigüedad hasta nuestros días. Está usted por emprender un esclarecedor viaje a través de la historia oculta, explorando 100 dramáticos incidentes, conocimientos misteriosos y figuras históricas claves de todo el mundo. Una cronología basada en el libro de Occult de John Michael Greer, que profundiza en el estudio de 2 milenios de tradición que abarcan desde los alquimistas pioneros a los rituales paganos, la piedra filosofal y el cábala, y el primer tarot y los caballeros templarios. También sobre los primeros horóscopos, las prácticas adivinatorias y el nacimiento de la brujería moderna o la llamada Wicca. Parte número 4. Siglo II. Juicio a la magia. Hacían una pareja perfecta. O eso debió de haber pensado Lucio Apuleyo. De camino a casa desde Atenas con su amigo Socino se encontró enfermo y Socino le llevó a su casa, donde su madre, que había enviudado recientemente, cuidó del joven y bello estudiante. Aemelia era una joven guapa y bien educada y rica. Ella y Lucio se enamoraron rápidamente y se casaron. La única pega eran los familiares de Aemelia. Poco contentos con el súbito casamiento, acusaron a Lucio de usar magia para seducirla y denunciaron a los oficiales romanos. La acusación tenía algo de base, pues Lucio había estudiado filosofía platónica en Atenas, y la mezcla de la magia con las ideas de Platón ya estaba en marcha en su tiempo. Afortunadamente, Lucio también estudió retórica, y estaba más que cualificado para defenderse ante un tribunal. En el juicio, todos los cargos fueron retirados. El discurso de Lucio pervive y provee una mirada intrigante acerca del ocultismo en apogeo de Roma. Lucio y Amelia se fueron a vivir lejos de los parientes. Se establecieron en Cartago, donde se convirtió en un famoso orador, profesor y autor. Su libro más famoso, la única novela romana que sobrevive, es El asno de oro. Nos cuenta la historia de un joven idiota llamado Lucio al que la bruja le convierte en un asno, y pasa por una serie de disparatadas aventuras antes de que la diosa Isis le devuelva a su forma humana. Al igual que el discurso de Lucio, tiene con mucha información acerca del ocultismo en tiempos de los romanos. Año 155. Valentín pierde la elección papal. Valentín nació en un pequeño pueblo en el delta del Nilo en Egipto y estudió en Alejandría. Era un devoto cristiano antes de ser ordenado sacerdote. Estudió en Teudas, uno de los discípulos del apóstol Pablo, y se ganó una reputación por su santidad y su erudición. En aquellos años, la autoridad entre los cristianos y la mitad occidental del imperio comenzaba a centralizarse, y la posición de obispo de Roma había empezado a convertirse en la de papa. Valentín esperaba heredar el puesto a la muerte de Higinio. Sin embargo, en el 142 se eligió a Pío I en su lugar. Pío era un encarnizado opositor del gnosticismo y uno de los líderes de los que se convertiría en la ortodoxia cristiana en los próximos años. Su elección fue un duro golpe para el movimiento gnóstico. Valentín era todavía relativamente joven y permaneció en Roma enseñando y escribiendo, con la esperanza de que la muerte de Pío despejara su camino hacia el papado. Cuando Pío murió en el 155, otro ortodoxo, Aniceto, fue elegido en su lugar. Valentín dejó Roma poco después y se instaló en la isla de Chipre, donde enseñó hasta su muerte. Tras su derrota, sus muchos seguidores abandonaron las congregaciones cristianas para fundar otras. Los creyentes en otras versiones de las enseñanzas cristianas hicieron lo mismo, y en su ausencia, la Iglesia cristiana derivó hacia un severamente defendido dogmatismo. Siglo III. El Corpus Hermeticum. La fusión de la filosofía griega y las misteriosas enseñanzas egipcias que habían dado lugar a la alquimia y al gnosticismo tuvieron otras consecuencias, una de las cuales pudo haber tenido una inmensa influencia en la historia del ocultismo. Fue la colección de escritos llamada Corpus Hermeticum, compuesto por 15 tratados cortos supuestamente escritos por un sabio egipcio llamado Hermes Trismegisto.
Realmente, eran el producto de una escuela de místicos que apareció en Egipto entre los siglos II y III, y que la afirmaron con el nombre del legendario fundador de su escuela. Al igual que los gnósticos, los seguidores de Hermes creían que la humanidad descendió al mundo de la materia desde un reino más elevado, y solo podía salvarse elevándose más allá de lo material. Sin embargo, rechazaban la afirmación gnóstica de que el universo era la creación de un dios malvado y predicaban el autocontrol, la filosofía del oculto, la alquimia, la astrología y magia, lo que llevaría a un renacimiento en el cual los iniciados reconectaban con el reino espiritual y sus poderes divinos. Copias del Corpus Hermeticum, junto con muchos otros escritos similares, se difundieron por todo el mundo romano durante los últimos siglos del paganismo y jugaron un papel fundamental en la espiritualidad ocultista de aquella época. El mayor impacto del Corpus Hermeticum se dio en los siglos después. Una copia sobrevivió a los siglos de persecución cristiana y llegó hasta la Italia renacentista. Al traducirlo, la visión de una espiritualidad centrada en el ocultismo cayó como una bomba sobre Europa y marcó el comienzo de tradiciones que siguen vivas actualmente. Año 244. Plotino comienza a enseñar en Roma. En el siglo III, la gran era de la filosofía clásica hacía tiempo que había pasado, pero muchos en el Imperio Romano leían todavía a los filósofos griegos y discutían sus enseñanzas. Un hábil pensador con una visión única de las cuestiones fundamentales de la filosofía podía atraer una audiencia y fundar una escuela, como un youtuber en estos tiempos. Y eso es lo que hizo Plotino al llegar a Roma en el 244. Plotino nació en Egipto y estudió en Alejandría durante 11 años, con Amonio y un importante filósofo platónico, Plotonio. En el 243 se unió a la invasión del imperio persa encabezada por el emperador Jordiano, pero fue asesinado por sus propios soldados y Plotino tuvo muchas dificultades para llegar a las fronteras romanas sano y salvo. Esta experiencia parece que le previno de intentar más aventuras. Se asentó en Roma y comenzó a dar clases de filosofía al pronto de llegar, quedándose allí hasta poco antes de su muerte. Sus enseñanzas empezaban con la básica división platónica entre el mundo del ser y la apariencia, pero desarrollándola en una dirección más mística. Enseñó a sus alumnos a practicar la contemplación para entrar en comunión con el mundo del ser, y también retrató los modelos básicos del mundo del ser como seres inteligentes. Generaciones posteriores los identificarían como los dioses y diosas de las religiones paganas o como los ángeles y arcángeles de la fe cristiana. Criticó duramente a los gnósticos, pero sus propias enseñanzas tenían muchas cosas en común con ellos, incluido un gran interés en la magia y la astrología. La revisión de Plotino de las enseñanzas de Platón, llamada neoplatonismo por los eruditos modernos, se convirtió en la gran escuela de la filosofía del mundo clásico. También se convirtió en la base sobre la cual ocultistas muy posteriores fundamentaron sus teorías. Año 300. Zósimo de Panópolis. 4 siglos después del tiempo de María la Judía, la alquimia todavía estaba desarrollándose en la gran metrópolis egipcia de Alejandría, y fue allí donde prosperó uno de los más importantes autores de la alquimia alrededor del año 300. Se llamaba Zósimo. Había nacido en la ciudad de Panópolis en el sur de Egipto y visitó la antigua ciudad de Menfis para inspeccionar un antiguo horno alquímico. Esos son los únicos hechos de su vida que sobrevivieron. Sus escritos, sin embargo, nos revelan mucho acerca de la alquimia de su tiempo en Alejandría. Tuvo acceso a escritos de muchos alquimistas anteriores y consideraba el trabajo de María la Judía de especial valor. También conoció la literatura espiritual de su época y estuvo influenciado por el Corpus Hermeticum, que citó con aprobación en varios lugares. Para él, la alquimia trataba tanto de la transformación espiritual como la de las sustancias materiales. Algunos de los escritos más influyentes tomaban la forma de secuencias de sueños en las cuales misteriosos lugares y personas daban pistas acerca de los profundos secretos de la alquimia.
Muchos de los libros de Zósimo estaban dirigidos a una mujer llamada Teosebia, que era una respetada alquímica. Los dos tenían aparentemente un desacuerdo acerca del secretismo. Teosebia mantenía la visión tradicional de que la alquimia solo podía enseñarse a alumnos seleccionados bajo un juramento de silencio, mientras que el Zósimo creía que debía compartirse con todo el mundo. No hay ningún registro de lo argumentado de Teosebia, pero la historia nos muestra que su punto de vista fue el ganador del debate. Año 330. Muerte de Jámblico de Calcis. A finales del siglo III, el cristianismo era un poder en auge a través del mundo romano. A diferencia de las religiones paganas, el cristianismo no estaba comprometido con el statu quo en decadencia. Su llamada a los pobres y los oprimidos era muy atractiva en una época de agitación social y económica, pero todavía había multitud de gente leal a las antiguas tradiciones y buscaban unir a los paganos en una alianza defensiva contra la nueva fe. El más exitoso de ellos fue Jámblico de Calcis. Nacido en una familia de clase alta en la Siria romana, estudió filosofía de Platón con los maestros Anatolio y Porfirio. En su juventud, la filosofía y la religión pagana estaban todavía en desacuerdo. Porfirio, por ejemplo, denunciaba la tradición pagana de sacrificar animales. Jámblico, al contrario, se dispuso a encontrar una base común entre la filosofía y la religión. Lo hizo contemplando la fusión entre la filosofía platónica y el ocultismo. Jámblico vio que la magia tradicional y las prácticas religiosas del mundo antiguo podían reimaginarse como una ayuda para la visión mística de la realidad que habían discutido Platón y Plotino. Llamó a esta nueva aplicación de la magia teurgia, que quiere decir el trabajo divino. En sus escritos, especialmente en Sobre los Misterios, explicó cómo cada aspecto de la magia y la religión tradicional pagana tienen sentido en términos platónicos, y por tanto, podían ser practicados y defendidos tanto por los intelectuales como por romanos corrientes. Jámblico estaba nadando contra corriente, y su intento por contrarrestar la expansión del cristianismo con un renacer del paganismo fallaría a corto plazo. Sin embargo, prendió la mecha para el último gran resurgir del ocultismo clásico, y a largo plazo, sus escritos y la teurgia que enseñó se volverían poderosas influencias tradicionales ocultistas milenios más tarde. Año 363. El último emperador pagano de Roma. En el 313, el emperador romano Constantino emitió el Edicto de Milán, que eliminaba las sanciones contra los cristianos y daba a la Iglesia una serie de privilegios. Los cristianos respondieron atacando el paganismo apoyados por el gobierno del imperio, lo que hizo que los monjes y sacerdotes cristianos fueran inmunes a la persecución. Sin embargo, antes del triunfo de la nueva religión, una imposible serie de eventos llevó al trono a un filósofo pagano. Como hijo del hermanastro de Constantino, Juliano, recibió una devota educación, pero rechazó el cristianismo en favor de los antiguos dioses paganos. Estudió en Éfeso y Atenas y abrazó el neoplatonismo mágico que había enseñado en Jámblico. Entonces, Constancio II, el nuevo emperador hijo de Constantino, puso a Juliano al mando de Bretaña y de Galias. El joven resultó ser competente general y administrador, venciendo a los bárbaros en la frontera y reformando el gobierno local. Constancio, un fanático cristiano, tuvo celos de su primo. Los soldados de Juliano lo declararon emperador, y con la súbita muerte en el 361 de Constancio, todo el mundo romano reconoció a Juliano como el heredero de los Césares. Rápidamente, proclamó la tolerancia para todas las religiones, reinstauró los templos y sacerdotes paganos allí donde habían sido abolidos y eliminó los privilegios de los clérigos cristianos. En el año del 362, sin embargo, una escalada de la tensión con el imperio persa le forzó a abandonar la capital por Constantinopla y unirse a las fuerzas del este. A principios del año siguiente condujo los ejércitos romanos a la victoria cerca de Cesfonte, pero fue herido mortalmente poco después. Con él murió la esperanza del paganismo clásico.
y su implicación con la teurgia ayudó a sentar las bases para los siglos de persecución que sufría el ocultismo a continuación. Año 396. Fin de los misterios eleusinos. Durante 2000 años, si no es que quizás más, se venían celebrando ceremonias cada otoño en el pequeño pueblo de Eleusis, cerca de Atenas, volviéndose más famosas y elaboradas con el paso de los años. En tiempos de Roma, el templo del misterio de Eleusis era un enorme edificio del tamaño de la mitad de un campo de fútbol, y la gente venía de todas las esquinas del mundo antiguo. Todos los nuevos iniciados debían pasar por ceremonias preliminares en el río Ilisos, en el mes de Antesterión, que sería nuestro febrero, en donde ofrecían sacrificios y purificaban con el agua, y escuchaban a las enseñanzas. Año y medio después, en Broidrimión, que sería nuestro septiembre, marchaban a Eleusis, llegando al anochecer, y entraban al templo donde se representaba la ceremonia de iniciación. Nadie sabe hoy en día en qué consistía, pero los antiguos escritores estaban de acuerdo en que aquellos que pasaban por ella perdían el miedo a la muerte. Incluso después de que los cristianos llegaran al poder, los misterios eleusinos continuaron durante un tiempo y revivieron con fuerza durante el breve reinado de Juliano. Cuando un nuevo emperador publicó un edicto en el año 384, prohibiendo las reuniones nocturnas paganas, el procónsul de Grecia, Betanios Agoratios Praetextatus, desafió la orden poniendo en riesgo su posición y su vida. Pese a ello, disputas políticas entre los paganos restantes y la incesante presión de los cristianos celotes llenó de problemas los últimos años de los misterios. Finalmente, en el año 396, los bárbaros visigodos invadieron Grecia. Eran recién convertidos al cristianismo y saquearon y destrozaron santuarios paganos por todo el país, incluso Eleusis. Aunque pequeños grupos de paganos mantuvieron una apariencia de los antiguos ritos en otros lugares durante muchos años, la destrucción del templo marcó el final de los misterios eleusinos, en forma tradicional. Año 538. Los edictos de Justiniano. Ninguno de los paganos que quedaban en el mundo romano tenían dudas sobre lo que iba a venir. Pero al final, debió ser una conmoción. En el 538, el emperador Justiniano despojó a todos los no cristianos y cristianos herejes del imperio de todos sus derechos civiles y ordenó el cierre de todas las instituciones educativas y culturales paganas. Las protestas por parte de la minoría pagana fueron suprimidas por las fuerzas del gobierno y terminó la larga historia del paganismo en el mundo antiguo. Como respuesta, algunos de los paganos restantes eligieron un recurso desesperado y viajaron al este hacia las fronteras del imperio. Algunos encontraron su hogar en el imperio persa, mucho más tolerante que Roma. Otros viajaron más lejos todavía, hasta el Asia Central y las provincias más remotas del Imperio Chino, donde las herejías cristianas encontraron también asilo. Un número significativo se establecieron en Harrán. Esta ciudad había existido desde el tercer milenio a.C., enclavada en un valle de lo que actualmente es el sudeste de Turquía, una ciudad de ladrillos de barro rodeada de campos verdes y colinas marrones. Los sumerios que la fundaron, como un lugar de comercio, se la dedicaron a una diosa de la luna, Sin, pero absorbió religiones y tradiciones mágicas de intocables gentes del Oriente Medio que pasaron a través de los largos ciclos de la historia. La llegada del cristianismo y la prohibición legal del paganismo tuvo sorprendentemente poco impacto en Harrán, una ciudad situada en la accidentada frontera entre los imperios romano y persa. Se podía permitir ignorar las leyes romanas que prohibían el culto pagano. En los años siguientes, Harrán se convirtió en el último reducto de neoplatonismo jámblico y juliano, enseñando la versión del culto pagano entremezclada con enseñanzas y prácticas ocultas. Y llegamos al año 573
donde nos encontraríamos a un personaje bastante peculiar llamado Merlín, un poeta de la corte y un muy posible sacerdote druida. Un personaje que vino a cambiar para siempre el concepto de mago. La realidad es que nunca se encontró con el duro señor de la guerra británico-romano al que hoy se le recuerda como Rey Arturo. Pero Merlín, el encantador, fue aparentemente una persona real. Y será la siguiente estación en esta cronología hacia lo oculto. Así que esperemos y estén con nosotros la siguiente parte, que es la parte 5 de esta cronología del ocultismo que va desde la alquimia a la Wicca. No olviden suscribirse, dejar su like, compartir y sobre todo abrir paso a la conversación en la sección de comentarios. Así que muchas gracias por escuchar y esto fue Bajo lo Desconocido.